Bueno, jóvenes, hemos completado, ¿no? La unidad de lista, nos falta un algoritmo que es el eliminar, pero se lo estoy dejando en una clase lista, ¿no? Que déjeme que no la he completado y mientras el práctico no está. Lo estoy revisando, ¿no? Yo la tengo, la clase lista, obviamente, ¿no? Que le he mandado, pero la estoy revisando para enviársela. Eh, de hecho, se le mostré cuando hicimos la clase Node un poquito, le mostré cómo estaba implementado. Eso lo estoy revisando con las cosas que hemos visto en la clase, ¿no? Para que no nos perdamos. Muy bien. El, El detalle ahora es ir a la siguiente unidad, ¿no? Nuestra unidad 2, ¿no? Le vamos a ver árboles, ¿no? Vamos a ver árboles binarios. Y, bueno, voy a pasar a la pizarra mientras vamos a acompañarnos. No están todos, pero por lo menos voy a ir avanzando acá. Bueno. Árboles binarios. Bueno, recordemos que un árbol, esto lo que está en estructura de Kepler, un árbol es una estructura, jerárquica, ¿no? Como en realidad su definición es recursiva, ¿no? Es una estructura jerárquica, o sea, da idea de jerarquía, ¿no? Son grafos también, grafos dirigidos, ¿no? Que tienen esta generalidad, son grafos, ¿no? Pero no queremos enfocarlo por ese lado, ¿no? Por ejemplo, que tengo 20, no sé, por acá tengo un 30, 60, ¿no? Un 80 por acá, un 50 por acá. Y así, ¿no? Esto es un árbol, ¿no? En realidad. Esto va, y así va teniendo, ¿no? Se va creando un árbol, ¿no? Como una jerarquía, ¿no? Una jerarquía. Se puede decir que el 20 es el jefe, digamos, ¿no? Los que están más abajo son la 30 y la 60. ¿Se recuerdan los organigramas en administración? En los organigramas han visto que arriba está el jefe, ¿no? El gerente, ¿no? El presidente, después abajito el vicepresidente, después están los que siguen, pues, ¿no? Los que siguen abajo, ¿no? ¿Verdad? Los que están más abajo, ¿no? Y así se crea una jerarquía, ¿no? Realmente en un organigrama, una empresa se busca una jerarquía, ¿no? Quién está más arriba, quién está más abajo, ¿no? Y un árbol entonces es una estructura jerárquica, ¿no? Una estructura jerárquica. Y ahí, por ejemplo, tenemos un árbol de números enteros, ¿no? 20, 30, 60, etcétera, 80, 50, 10. ¿Sí? Ahí tenemos un árbol. No he dicho árbol binario, es un árbol nada más. La terminología de árboles, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. La terminología es tomada más de la genealogía y de la botánica, ¿no? De las plantas. Es muy simple. Mayormente más se usa de las plantas que de la genealogía. Bueno, en realidad más de la genealogía también que la planta, depende de cómo lo veamos. No hay mucho drama en todo esto porque es bastante sencillo de entender, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito la terminología que se utiliza sobre algo. Entonces, la terminología, como decía, ¿no? Saca de la genealogía y de la botánica. Había unas cuantas palabritas solamente de la botánica. Por ejemplo, ¿no? Toma estos casos, por ejemplo, le llaman hijos, ¿sí? Le llaman hijos a los nodos, ¿no? A los nodos que dependen de otros. Que dependen de otros. Entonces, por ejemplo, si tengo acá 20
acá 30, ¿no? Y aumentarle más a esta locura acá, 60 y 90. Decimos acá que 30, 60 y 90 son hijos del 20, ¿no? Entonces decimos, aquí decimos 30, 60 y 90 son hijos del 20, ¿no? Son hijos del 20. Bien. Ahí, por ejemplo, ya son tomados de la genealogía, ¿no? El papá es 20 y los hijos son los que están dependiendo de él, o sea, son el 30, 60 y 90. Claro, si lo hablamos como administración de empresa, diríamos el 20 jefe del 30, 60 y 90, pero la verdad es que no utilizan nada de administración en la parte de árboles, más utilizan genealogía y botánica. Claro, pueden haber hijos que no tengan, pueden haber nodos que no tengan hijos. Entonces aquí utilizan la botánica, ¿no? La botánica. Entonces a aquellos nodos que no tienen hijos, se les llama nodos terminales. Nodos terminales. Hojas, ¿no? Lo más común es llamarle hojas. Hojas. Hojas, o sea, le llaman hojas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los árboles en la botánica, ¿no? Los árboles biológicos terminan en hojas, ¿no? O sea, de ahí de las hojas ya no hay más, digamos, ¿no? No hay más. Ya sea que sean abajo las hojas arriba, pero a partir de ahí ya no se ramifica más el árbol. Por eso le llaman hojas a aquellos nodos que no tienen aquellos nodos que no tienen hijos, ¿no? Porque ahí finaliza el árbol, por eso también dicen nodos terminales. A aquellos nodos que no son hojas se le llaman nodos no terminales o interiores también, ¿no? ¿Voy a anotar eso? No se preocupen por la tecnología, no la ocupamos toda, solamente la que necesitamos, ¿no? Y bueno, se le puede aclarar, ¿no? En caso de que hacer un examen o un ejercicio de examen, un ejercicio cualquiera, uno lo aclara, ¿no? Para más claridad. Entonces, aquellos nodos que no son hojas, o sea, tienen hijos, ¿no? Tienen hijos, se les llama, lo contrario, ¿no? Se les llama nodos no terminales. O también se le llaman nodos interiores. O nodos interiores. ¿Verdad? O nodos interiores. Bueno, además de eso, uno puede ya hacer, digamos, este parentesco, digamos, la genealogía. Uno podría hacerle darle, digamos, más sentido a los nodos. No podemos encontrar parentesco, digamos, entre los nodos, ¿no? Podemos encontrar por acá. Perdón, al primer nodo, hacia el nodo que está más arriba, me faltó un ratito más. Al nodo que está más arriba, ¿no? Está más arriba, se le llama raíz. Es que el nodo está al revés, ¿no? Por eso es que, entonces, un nodo nace en un árbol, pero nace en la raíz y termina en las hojas, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. Claro, la idea de la gente que ha creado esta tecnología es que sea bastante sencillo de entender, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con ellos de que se haga algo más simple, ¿no? Entonces, hablan de la genealogía y de la botánica y la vida se hace más simple. De eso se trata la idea. De esa idea, no hacer la vida simple. Vamos a hacer un ejemplo, acá digamos un 40,
por acá no sé, un 70, un 90, un 5, por acá un 30, etcétera, ¿no? Bueno, no se lo tan largo tampoco, pero es para que se vea, ¿no? Por aquí un 20, 10 por acá, un 80 por acá, ya tengo 20, ¿no? Un 100 por aquí, y un 200 por acá, ya no sé más o menos. Entonces, este señor, lo que decía, que se llama raíz, ¿no? Esta es la raíz del árbol. Entonces, ahí, ¿cuáles son las hojas ahí del árbol? 20, 10, 80, 100 y 200. ¿Y el 90? Ah, y el 90, perdón. El 90 también, ¿no? El 90 también porque no tiene hijos. Basta que no tenga ningún hijo, entonces es el 90 es entonces también hojas, ¿no? Entonces, las hojas del árbol son el 20, el 10, 90, 80, 100 y 200. Bueno, pues, como le decía, ¿no? Podemos también hablar un poquito de sus parentescos, ¿no? Claro, el 20 y el 10, ¿no? Entonces, 20 y 10 son hijos de quién? Bueno, Del 20 del 70, correcto. Son hijos del 70. Bueno, siguiente, podemos decir que el 30 es padre. 30 es padre de él. No me acuerdo. El 20 el 30, perdón, es padre del 100 y 200, ¿no? El 100 y el 200, el 30 es papá de esos dos. No sé, podemos buscar más parentesco, por ejemplo. ¿Qué parentesco tiene el 70 con el 30? Y los dos son hijos del 40. Ajá, son hijos del 40, ¿correcto? Pero, ¿qué parentesco tienen entre ellos? Sin mencionarlo, pues. ¿Hermanos? Son hermanos, claro que sí. Pero 70 y 30 son hermanos, ¿no? Son hermanos. Esto es una exageración lo que estoy diciendo, pero digamos, eso nos hace entender un poquito más la jerarquía, ¿no? Que existe, entender los árboles, ¿no? Buscan, hay una relación, hay una escrita entre los nodos, ¿no? ¿Qué parentesco tiene el 40 con el 80? Podríamos decir que el 80 es nieto del 40. O al revés, no, el 40 es abuelo del 80, claro que sí. Porque el 40, su hijo es 5, y 5, del 5 es su hijo 80, entonces 80 es nieto del 40, como lo ve el compañero. Entonces 80 es nieto del 40, ¿no? Y así tenemos varios, ¿no? Tenemos varios. A ver, ¿qué parentesco tiene el 100 con el 10? ¿Algún parentesco? Lo que estoy haciendo es una exageración, por si acaso no necesitamos tanto para manejar algo, ¿no? Es solamente para que entendamos, como le decía, un poquito más la relación, ¿no? ¿Qué parentesco tendría entonces el 100 con el 10 de 10? El 100 con el 20. El 100 con el 20. No sé si huelen. ¿No? Son primos. Son primos, ¿no? Porque son hijos de hermanos, ¿no? Bueno, entonces el 100 y el 20 son primos, ¿no? En este caso, porque son hijos de dos hermanos, obviamente, ¿no? Entonces, el 100 y el 20, o el 20 y el 100,
20 y 100. A la basura. Bueno, aquí tenemos 20 y 100. 20 y 100 son primos. 20 y 100 son. Le pongo etcétera porque después llega a ser aburrido. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, ¿qué parentesco tiene el 80 con el 70? Último, no escribamos, ya no estamos aburriendo. Sobrino. Es su sobrino, correcto. El 70 es tío del 80. Lo que pasa es que a veces hay preguntas de examen que nos dicen, ¿no? Encuentre el padre de X o encuentre el tío de tal, ¿no? O devuelva true si está el dato X es tío del dato Y, digamos, por ejemplo, ¿no? En todo caso, como le digo, siempre si ocurre eso se aclara, ¿no? Se aclara si es que uno se ha olvidado. Pero como le digo, es una exageración, es suficiente entenderlo que hay una jerarquía, que hay padre, hijo, hoja y raíz. Con eso es suficiente. Entonces el padre está arriba y los que están abajo son hijos de ese nodo. Y el nodo cabeza de todo es la raíz. Y donde ya los que no tienen hijos se llaman hojas. Con esos 4 conceptos es suficiente. Padre, hijo, raíz, hoja. Con eso tenemos todo. Ya el profesor exageró, ya que el tío, que el hermano, que abuelo, que ya es una exageración. Pero con eso ya tenemos la terminología. Entonces, la terminología va a cambiar, obviamente, de acuerdo a la necesidad del ejercicio, de la estructura con la cual vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a ver, bueno, lo que se llama la aridad de un árbol, ¿no? La aridad. Entonces, vamos a ver. La aridad de un árbol. Con el concepto de aridad, yo siempre se lo comento, en matemáticas significa, como decir, capacidad, digamos, ¿no? La capacidad o con la cantidad de elementos que puede trabajar. Por ejemplo, si una función ternaria, 3, ¿no? Una función ternaria, significa que ella va a trabajar con tres elementos. Esa función trabaja con 3 elementos. ¿Mm? En nuestro caso, la aridad de un árbol se basa en la capacidad del árbol. Entonces, decimos que un árbol es eneario, ¿así? Vamos a usar la palabra K-ario, digamos, no importa. Vamos a hablarlo geográficamente. Entonces, un árbol tiene aridad K, aridad K, o, digamos, es decir, aridad K decimos K-ario, ¿sí? K-ario, sí y solo sí. Sí, solo sí. Claro, sí, solo sí quiere decir que la capa es equivalente a que acá. O es claro, sí, solo sí. Cada nodo puede soportar a lo sumo, ¿no? O sea, como máximo, ¿no? A lo sumo, K hijos. Entonces, cada nodo de este árbol, cada nodo de este árbol puede soportar, digamos, puede mantener a lo sumo K hijos. En el anterior ni supe qué aridad tenía. Yo agarré, no me puse un árbol en general. Y porque quería enseñar la terminología, puse 4 nodos en uno, que 2 en el otro, etc. Pero aquí ya me formaliza, me dice, uno puede poner la cantidad de nodos hasta lo que te dé la gana. Si quieres hablar de aridad, ¿no? Si quieres darle una aridad al árbol, la aridad significa que el árbol puede, cada nodo puede soportar una cantidad de hijos, no es indefinido. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si digo que el árbol es cuatroario? ¿El árbol puede soportar 4 hijos? 4 hijos. Cada nodo, ¿no? Puede soportar a lo sumo 4 hijos. Entonces, lo simplificamos. Entonces decía, por ejemplo, le decía, si el árbol
es 4 arios, o sea, acá vale 4. Cada nodo, cada uno de esos nodos, cada uno de sus nodos soporta, o sea, es capaz, ¿no? Soporta hasta 4 hijos, ¿no? Hasta 4 hijos. Esto no significa que cada nodo va a tener 4 hijos, si no, no acaba nunca el árbol, sino que a lo sumo, ¿no? A lo sumo soporta 4 hijos. Pero entonces, no sé, este podría tener 3, ¿no? 1, 2, 3. Este podría tener 4. 2, 3, 4. Y así, ¿no? No significa que cada nodo va a tener 4, sino que a lo sumo, cada nodo puede soportar 4 hijos. No sé, 40, 5, 15, 80, ¿qué está? Bueno, a lo que se me venga en mente. Eso estoy haciendo, no estoy inventando. 70 por acá, 1 por aquí. Entonces, por ejemplo, yo no podía ponerle al nodo 15, al nodo 15 ya no podía ponerle un dato más, pues, porque ya revienta, ¿no? Ya no tiene la capacidad, digamos, el nodo 15 de aceptar un nuevo nodo, ya no puede. ¿Se entendió? Si digo 3 arios, ¿qué significa? 3 hijos. A lo sumo, ¿no? Cada nodo puede tener 3 hijos, a lo sumo, como máximo. No significa que cada uno de sus nodos tiene 3, no significa eso, sino que a lo sumo puede tener 3. En particular, el árbol 2 ario, ¿eh? ¿Soporta a lo sumo cuánto? 2 hijos por cada nodo. 2 hijos por cada nodo. Muy bien. Entonces, pero antes de ver eso, tenemos una cosita, ¿no? La aridad, nuevamente, la aridad viene asociada, digamos, ¿no? Hablo de la palabra, ¿no? Viene asociada con unos prefijos, ¿no? Con los prefijos, qué sé yo, bi, 2, ¿no? Terna, ¿no? 3, ¿no? Cuaterna, ¿no? O sea, 4, etcétera, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, yo no haría 2 arios, por ejemplo, porque se ve feo, suena feo, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal. Si yo en un examen, digamos, de matemáticas, digo 2 arios, está bien, por favor, la próxima vez ponga binario, ¿no? Ponga binario. ¿Qué sé yo? Si digo 3 arios, muy feo, ternario. Y así, ¿no? 4 arios sería cuaternario. Pero simplemente son digamos, estos prefijos que nos hacen que suene más bonito, ¿no? Binario, ¿no? Ternario, cuaternario, ¿no? Quinto, no sé cómo se escribe, quintenario, creo que es, o quintenario, no sé. Pero bueno, ya le entendemos entonces que es la capacidad, digamos, que tiene cada nodo, ¿no? De poder administrar, ¿no? Administrar, digamos, la cantidad máxima de hijos. El árbol binario, entonces, ¿qué tiene en particular? Tiene a lo sumo, cada nodo tiene 2 hijos, que es justo lo que estamos viendo en esta unidad, ¿no? El árbol, nos interesa mucho el árbol binario. Entonces lo anotamos ahí arribita, o abajito ahorita lo anotamos. Entonces el árbol binario, 2 arios, entonces el árbol binario, tiene a lo sumo, digamos, ¿no? Tiene, el árbol binario tiene un nodo capaz de almacenar 2
Dos hijos, su capacidad entonces son dos. No estoy descubriendo nada nuevo. El detalle bueno es que al ser dos, o sea, tener algo finito ahí, es posible llamarlo, tener los dos hijos y decir, este que está acá es su hijo izquierdo y este que está acá es su hijo derecho. Entonces, si aquí tenemos un nodo, por ejemplo, 40, todos sabemos que este 20 es hijo del 40 y este, qué sé yo, 10 es hijo del 40. Es decir, si volvemos al principio de esta clase, diríamos, profe, no está enseñando nada nuevo. ¿Por qué? Porque el 40 es el padre del 20 y el 10, ya. El 20 y el 10 son hijos del 40, ya. Pero como es binario, jóvenes, a lo sumo va a tener dos hijos, es posible diferenciar los hijos. No decir hijo mayor ni hijo menor, sino diferenciarlo por su posición en el nodo. En el nodo. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Entonces, este señor sería el hijo izquierdo, porque está a la izquierda, así es. Entonces, este señor sería el hijo izquierdo. ¿Izquierdo? Y este señor de acá sería el hijo derecho. No, si el árbol, por ejemplo, fuera cuaternario, digamos, ya no sé qué nombre le pondríamos, hijo izquierdo, hijo del medio izquierdo, ya tendríamos que inventarlo, ¿no? Los nombrecitos que le demos, aquí está fácil. Que el 20 es hijo izquierdo del cuadro está a la izquierda, porque desde mi visión lo veo que está a la izquierda del 40 y el 10 está a la derecha del 40. Desde mi punto de vista, no tengo que poner el punto de vista del 40, sino el mío. Yo soy el que estoy programando, desde ese punto de vista. Y lo interesante, jóvenes, es que estos nodos pueden tener un hijo y no tener el otro. Es decir, le puede faltar el hijo izquierdo, pero no el hijo derecho, digamos. Claro, ya sabemos que si no tienen hijos, son hojas, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, podría haber un nodo que tenga hijo izquierdo y no derecho, y viceversa, ¿sí? Entonces, aparte de que seguimos con el concepto de los hijos, también estos señores tienen la capacidad de poder distinguirlos, ¿no? Entonces, podemos tener estos casos, por ejemplo, que sería el 70, por aquí tengo el 20. Entonces, este nodo tiene hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho. Bueno, podría ser también así. 60 por acá, no tiene tanto. Por acá el 10, 20. Entonces, este señor tiene hijo derecho, pero no hijo izquierdo. Entonces, esa ya es, digamos, la flexibilidad que tiene este arbolito, ¿no? De que en los nodos se puede distinguir los hijos. No solamente el 20 y 10 son los hijos, sino que decimos, bueno, uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y tampoco usar la genealogía, ¿no? Decir, el 20 es el hijo mayor y el 10 es el hijo menor. No, nada que ver con eso. Solamente nos identificamos por su posición. ¿Se entendió esto, jóvenes? ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no tanto? Sí, ingeniero, se entiende. Está facilito, ¿no? Pero una consulta, ingeniero, ese 2070, por ejemplo, va a ser, depende cómo se lea, o no entendí muy bien. O sea, ¿por qué hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho? Digamos? Claro, el 70, ¿no? Lo del 70, tienes razón, no le puse, ¿no? Aquí el 70. El 70. Aquí, ¿no? Tiene la izquierda, aquí. El 60, ¿no? Tienes razón, debe referirme al nodo, ¿no? Ahí está. Claro, hablamos de ese nodo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, no, claro, quedó volando, ¿no? No sabía si me refería al 20 o al 70.
Gracias. Es un error mío, ¿no? Completamente mío. Pero fíjense esa facilidad que tiene, ¿no? Esa facilidad que tiene de tener 2 hijos y poder identificarlos, ¿no? Si tengo uno de 5 hijos como máximo, no sé cómo llamarlo, ya tengo que inventarme, pues, ¿no? Que el hijo de más a la izquierda, que el hijo que está en el medio, que no sé qué, ¿no? Esto es más fácil, a la izquierda o a la derecha, y nada de menor, mayor ni macana. Está a la izquierda o está a la derecha, y punto. Y con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo representaríamos un nodo, digamos una clase nodo, para el nodo del árbol? No estamos hablando del árbol, por favor, solamente del nodito. Recordemos, cuando hicimos lista nosotros, la lista es un enlace de varios nodos, ¿no? ¿Verdad? Una lista L es, le digo, las locomotoras y los vagoncitos, esos que son las locomotoras, son nodos. Bueno, hicimos una clase nodo para que maneje cada uno de los vagoncitos. Aquí lo mismo, queremos hacer una clase nodo para que maneje el nodo de un árbol binario. El nodo de un árbol binario. Nada más. No queremos nosotros hablar de la clase árbol todavía, no queremos. Queremos solamente el nodito. Entonces, vamos a representar el nodo de un árbol binario. Muy bien, entonces, decimos entonces una clase nodo. Pues tenemos aquí clase. Entonces, una clase nodo para los árboles binarios. Una clase nodo para los árboles binarios. Es sencillo, lo vamos a graficar lo que queremos. Resulta que este señor, lo vamos a ver desde el punto de vista acá, él va a tener aquí un dato, ¿no? Un dato. Y este va a ser un punterito al mismo nodo, hijo izquierdo, y este es un punterito al hijo derecho. Al hijo derecho. A ver si me hago entender. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí. Muy bien. Entonces digamos, clase node. Es para el árbol, sino la clase de la lista, ¿no? Entonces, vamos a tener hijo izquierdo. Estamos usando enteros, ¿no? Un data y un HB. Un hijo derecho. Que son punteros ahí mismo, fíjate. Claro. Si yo no veo aquí como... ¿Perdón? 2 minutos quedan. Ay, gracias. Muy amable. Bueno, hacemos una pausa comercial y continuamos, ¿vale? Entonces cortamos en 3, 2, 1, 0. Bueno, volvamos al tema. Esta es nuestra clase nodo. No hemos puesto todavía métodos todavía. Solo lo hemos puesto así. Claro, tiene métodos, constructor, ¿no? El constructor que asigna el data, todo lo demás. Queremos simplemente ver cómo se va a anotar el árbol, digamos, utilizando nuestro nodo. ¿Cuál es la idea de crear una clase nodo donde almacenemos un nodo del árbol? Entonces,
yo lo veo como si fuese el mismo data, el mismo nodo, disculpen, data link que tenemos para las listas simples, ¿no? Data link, pero en vez de tener un link, tenemos dos links. El link HI y el link HD. O sea, tenemos un link izquierdo y un link derecho, pero no le llamamos link, le llamamos HI, hijo izquierdo, y HD, hijo derecho. Entonces, si lo anotamos esto, si lo dibujamos un poquito, esto en mi dibujo yo lo haría así, como nos enseñaron, pues, ¿no? O sea, que es un cuadradito, se lo escribe de forma horizontal, y se le anota los rectángulos más pequeñitos para los enlaces. Este es el HI, ¿no? Este es el HI. El data siempre en la parte más ancha, y el rectangulito más pequeñito sería el HD. Así, ¿no? Entonces, ese sería mi dibujo de esto de acá. Siguiendo, digamos, la simplificación de dibujo o el dibujo más común que se hace con nodos, ¿no? Que tienen enlaces, ¿no? Que tienen líneas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer este nodo? En este nodo lo vamos a hacer así. Es decir, ahora ya que tenemos el nodo, ¿para qué hace esto? Decimos que si el árbol que ve el usuario es así, el árbol que ve el usuario es así, por ejemplo, ¿no? Ya está un poquito feliz. 10, 20, 25, 60, 90, 65. ¿No? Entonces, esto se vería con los enlaces, se vería así. Esta sería la raíz del árbol. La raíz del árbol. Entonces aquí tendría 5. ¿No? Aquí a un ladito apuntaría por su nodo izquierdo, su HI, al 20, ¿no? Por el otro lado estaría el 60. Entonces el hijo derecho apuntaría a eso. ¿Se está entendiendo, Fabi? ¿Puedes, Fabi? Sí, se está entendiendo. Ok. A este lado estaría este nodo que tiene el 10. ¿No? Que tiene el 10. Y es apuntado por su hijo izquierdo. Muy bien. ¿El 20 tiene hijo derecho? No. No. Entonces le ponemos aquí. El 10 no tiene ni hijo izquierdo, ni hijo derecho. Entonces, el hijo derecho del 10, por ejemplo, es null, el hijo izquierdo del 10 es null, porque no tiene hijo. Similarmente, el 60, ¿no? Que aquí se me acaba un poquito la pizarra. El 60 a su derecha tiene este nodo, que es el 85. El 85 tiene acá el 60, tenemos una tontería, acá está el 60. El 90, perdón. Aquí está el 90. Muy bien. Entonces, hijo izquierdo, 60, null, no tiene, null. El 60 al 85, perfecto. El 85 a su izquierda tiene, a su derecha nada. Y el 90 es coja. Es decir, no tiene hijos. Ambos enteritos también, porque no tienen hijos. Entonces, esa es la idea de nuestra clase nodo, ¿no? Estamos hablando nosotros, la clase nodo representa un nodo. Hijo izquierdo, data, hijo derecha. ¿Se entendió? Se entiende. Ok. Bueno, si ustedes, fíjense cómo me tardé harto en dibujar los cuadraditos, ¿verdad? Es decir, siempre para nosotros, por eso es que los diagramas de Venn, digamos, obviamente se hacen redondos. Los diagramas de Venn pueden ser cuadrado, triángulo, lo que quieran, pero se acuerdan los diagramas de Venn, ¿no? Donde ponemos conjuntos. Venn-Euler, Venn-Euler, ¿no? Uno agarra hace un redondo y dentro pone los elementos, ¿se acuerdan? Esos diagramas de Venn, digamos, en realidad, la teoría dice que pueden tener cualquier forma, solamente que sea cerrada. Yo voy a hacer un conjunto de un triángulo, y hacer un triángulo, mira, 3, 4, 5, ese es el conjunto 3, 4, 5. Claro, pero todo el mundo hace redondo, no es porque en la teoría dice que sí o sí tiene que ser redondo, no, sino porque al ser humano le gusta
le gusta, quiere hacer la cosa más rápida. Y entonces lo que él hace es simplifica, pues, ¿no? Es más fácil dibujar un redondo, no digo perfecto, ¿no? Pero hacer un círculo, no importa si es perfecto o no, que hacer un cuadrado. Todo el mundo sabemos eso, o sea, es más fácil dibujar el árbol como está en la parte izquierda que como está en la parte derecha, con cuadraditos. Entonces, hacemos una pequeña simplificación, no se me vayan a perder. Es solamente para dibujar más rápido, ¿sí? Una pequeña simplificación. Entonces, vamos a simplificar el árbol que ven ahí, lo vamos a simplificar dibujando, haciendo esto, ¿no? Haciendo esto. Entonces, es posible simplificar así. Estoy simplificando el dibujo del nodo. El dibujo del nodo. Es decir, en vez de anotar así, ¿qué se llama? Aquí está el izquierdo, data, hijo derecho. Está todo bien, no pasa nada, está todo perfecto. Aquí está HD. Entonces, lo vamos a hacer así. Dibujamos un redondo tal como lo ve el usuario. Aquí el puntero puede estar en 1, ¿no? Aquí está hijo izquierdo. Este punterito va a ser su hijo derecho. Y aquí va a estar su dama. O sea, al final va a salir el mismo dibujo que está acá. El mismo dibujo que está acá. Es decir, el dibujo que ve el usuario de la clase árbol, usa la clase árbol, va a ser el mismo dibujo que yo voy a hacer. No se me vayan a perder. Por eso es que los árboles son tan agradables, digamos, hasta en ese punto. Alguien que ve esto y dice, pues usted ha hecho el mismo dibujo. Ya está bien, pero tomo en cuenta los números, ¿no? Aquí está 60, acá está el 10, ¿no? Entonces ya este es ahí. ¿Sí? Este 60, hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, ¿sí? Aquí me faltó ver. Hijo izquierdo, hijo derecho. Que me falta 85, perdón, si te tapamos un ratito. Ahorita le doy espacio. Y el 90 está por aquí. Entonces, tendríamos este dibujito. Prácticamente es el mismo, jóvenes, porque después van a ver que nos va a dar flojera escribir el null y lo quitamos y queda el dibujo de la parte izquierda de la pizarra, la parte más izquierda. El árbol que se ve, digamos, como nosotros como usuario del árbol. Y la implementación, es decir, como yo lo veo como implementador, es prácticamente el mismo dibujo. Solamente que ahí ponemos los null, ¿no? Explícitamente. Por ejemplo, el hijo izquierdo del 60 es null y lo escribimos con redondito, no como está en la parte derecha, ¿no? Está como un cuadrado, si lo ven en el 60, como un cuadrado, hijo izquierdo, hijo derecho. Sino el redondito y los punteritos son los palitos que están ahí. Lo podemos poner como flechita, ¿no? Me faltó ponerlo como flechita. Y esos punteritos apuntan uno con otro. Pero los punteros están explícitos. Aquí voy a poner la flechita porque también el árbol tendrá que dirigido, ¿no? Así, nada más, me faltó la flechita. Esta flechita me faltó escribir. Nada más. ¿Quedó claro a mí? Eso simplifica nuestro dibujo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo haríamos una clase árbol teniendo la clase nodo? El árbol es una estructura enlazada, obviamente, y doblemente enlazada, ¿no? Utiliza dos enlaces, ¿no? Dos links. ¿Cuáles son esos links? HI y HB, ¿no? Utiliza dos links. Entonces, ¿cómo representamos el árbol binario? ¿Sí? Entonces, vamos a ver una clase árbol binario. ¿Cómo lo haríamos? Una clase árbol. No se me pierdan, a ver. Cuando hicimos la lista, ¿qué pasó cuando hicimos la lista?
Cuando hicimos la lista, hablamos del nodo, ¿no? Que era data link. Y después cuando lo representamos, ¿cómo lo hicimos? Simplemente agarramos un puntero principal que le llamamos L y él va a apuntar a todos los demás. Y por una experiencia previa que tuvimos con una clase pila, le aumentamos una clase, ¿cómo se llama? ¿Qué clase? Un contadorcito N, ¿se acuerdan? Un contadorcito N que contaba la cantidad de nodos que tenía la lista. Porque necesitábamos ese contadorcito para no hacer todo un algoritmo para calcular el len, ¿se acuerdan? La famosa len, la famosa longitud. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Simplemente necesitamos un puntero principal que apunte al primer nodo o a la raíz y un n que nos diga cuántos elementos tiene la lista. ¿Sí? Entonces, aquí aumentando n necesitamos rapidito, necesitamos un punterito raíz, ¿sí? Un punterito raíz y un n que nos diga cuántos nodos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6 nodos. Lo mismo que la lista. Lo mismo que la lista. Si un compañero, por ejemplo, no ha entrado a esta clase y ve la grabación, digamos que no escucha el audio, él ve esto y dice, así lo mismo que lista. Va a decir, claro. Entonces va a ver acá. Private, aquí no, nodo, pero ya no se llama L, se llama raíz, nada más. La raíz del árbol y tiene el N. ¿Por qué sirve el N? Ya lo sabemos. El N simplemente almacena la cantidad de elementos, la cantidad de nodos, en este caso la cantidad de nodos que tiene el árbol. ¿Se entendió, jóvenes? Ingeniero, ¿qué era la raíz? ¿Lo puede volver a repetir? Es el puntero al primer nodo del árbol, como lo ve en el lado derecho de la pizarra. ¿Lo perdí? No, era para anotarlo. Gracias. Ah, claro, es el puntero al primer nodo del árbol, al puntero jefe, digamos, ¿no? Que se llama raíz, ¿no? Se llama raíz precisamente. Entonces, usamos un punterito principal, en la lista se llama L, aquí se llama raíz. Es un puntero, si no. Es un puntero al primer nodo del árbol, y N es la cantidad de nodos que tiene el árbol. Porque si no, nos va a costar mucho saber cuántos elementos tiene el árbol. Teníamos que hacer todo un algoritmo. En cambio, con el N hacemos simplemente N más, N menos menos, y cuando me digan, dame la cantidad, no, le digo, return N, por eso es, ¿no? Ya tuvimos esa experiencia con la lista, ¿no? Ya tuvimos esa experiencia con la lista. Muy bien. Ok. Entonces, en la clase árbol binario podemos simplemente hacer esto. ¿Cómo insertamos los datos? Los datos, ¿qué datos van a haber ahí en el árbol? Bueno, son datos enteros, no pasa nada, pero queremos dedicarnos a un árbol binario en particular. Es binario, o sea, cada nodo tiene a lo sumo 2 hijos, no digo nada. Su representación es la misma, o sea, tiene un nodo raíz n. Todo árbol binario lo representamos así, un nodo raíz y un n, ¿no? A menos que sea un árbol especial, pero ahí, un árbol binario ponemos raíz, un puntero principal y un n. Queremos conocer, jóvenes, un árbol que se llama el árbol BST, ¿sí? Decir árbol ya es redundante porque BST quiere decir árbol binario de búsqueda, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a conocer al árbol BST. Entonces cambiamos de tema y decimos el árbol BST. BST. ¿Qué significa BST, comentario? BST significa la traducción que sería Árbol binario de búsqueda. árbol binario de búsqueda. Perfecto. Árbol
un binario de búsqueda, ¿no? Hace todo el recorrido, ¿no? Cuando nosotros tratamos búsqueda como search, ¿no? En realidad ellos se refieren a recorrido, ¿no? Pero igual sirve para buscar, ¿no? Sirve para buscar. Árbol binario de búsqueda. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tiene en particular este árbol? ¿Qué tiene en particular este árbol? Resulta que es un árbol binario como cualquier otro, pero nos ponen una restricción en la inserción y en la eliminación. O sea, al insertar un dato y al eliminar un dato. El árbol debe quedar ordenado, pero ¿cómo puede ordenado si no es una estructura lineal? Digo, como los vectores quedan ordenados, la lista queda ordenado, pero los árboles no quedan ordenados. Es que hay un criterio de ordenamiento. Y eso lo vamos a ver enseguida. Después vamos a ver que su intención de estos tipos es que los algoritmos de inserción, eliminación y búsqueda sean parecidas de la búsqueda binaria. Eso es lo que querían ellos. Muy bien, lo hacemos entonces. Bueno, que no está bien. Entonces un BST, o sea, un árbol binario, ya decimos que es binario al escribir BST. Un BST impone reglas, ¿no? Reglas a los algoritmos de inserción y eliminación. Impone, perdón, una regla, ¿no? Se llama también la regla de inserción, una regla al algoritmo de inserción y la eliminación. Dice lo siguiente, ¿no? Para todo nodo n, para todo nodo n, para todo nodo n. Y los nodos a la izquierda de n, ¿okay? A la izquierda de n, si existen, son menores que n. Entonces los nodos a la izquierda de n, si existen, son menores. Y lo mismo al revés, ¿no? Al revés. Los nodos a la derecha de n existen, son mayores. Entonces todos ellos forman el BCT. Y esa es la regla de inserción, llamada regla de inserción también. Simplemente con esas dos condiciones de esa regla tenemos un BST. Y eso le llaman orden en el árbol. Los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Y podemos verlo, hacer un ejemplo. Una cosita que es obvia, que yo no me hice entender. El BST, al igual que la lista ordenada, no admite duplicados. ¿Sí? El BST, en general, en un árbol no hay duplicados. Entonces, el BST no admite duplicados. O sea, repetidos, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? El BST en realidad lo que modela es un conjunto, y un conjunto no tiene elementos repetidos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos tener un BST, no sé, de 60. Aquí un menor 30. Entonces, aquí tiene que ser menor al 30. ¿Qué sé yo? 5. Mayor, digamos, ¿no? Mayor por acá. Mayor que el 30, pero no mayor al 60, porque está a la izquierda. 40. Digamos que no tenga no de acá, pero sí. ¿Qué valor le ponemos acá?
¿Qué pasa si yo digo, bueno, como está a la derecha el 40, le pongo el 70? ¿Qué va a pasar con? ¿Está bien si le pongo el 70 ahí? Perdón. ¿Pone? ¿Qué dice si le pongo el 70 ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Nada? ¿No se entiende? Creo que estaría mal, ingeniero, porque sería mayor al 30 o al 60, creo. Claro, el 70 es mayor que el 40. Dice, los menores a la izquierda, los menores a la derecha. Está bien. El 70 es mayor que el 40, estamos de acuerdo. Pero está a la izquierda del 60. ¿Se dan cuenta? No lo puede superar al 60 porque tan menor al 60 tiene que ser. No se confundan, todo está bien. El 40, el 70 es mayor que el 40. Hasta ahí, y ustedes dicen, está bien. Pero hay que mirar todo el árbol. El 70 es mayor que el 60 y está a la izquierda del 60. Dice para todo un nodo n, no para el que está inmediatamente ahí. Entonces el 70 no puede estar ahí en ese lado. Es mayor que el 40 y el que el 30, estoy de acuerdo, pero no, como está a la izquierda del 60, no puede ser mayor que el 60. Bueno, no se preocupen por esta macanita. A veces a mí se me pasa también. Por eso lo que hay que ver es ver, digamos, cómo el algoritmo de inserción trabaja, nada más. A medida que nosotros lo insertemos, el dato, ¿no? No va a pasar nada, porque a medida que nosotros le insertamos el dato, él va produciendo la regla de inserción, o sea, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Es solamente un datito, ¿no? Si es que a mí me pueden hacer un árbol y de repente yo no lo detecte el error. Claro que sí. A ver, ahora dígame, quiero hacer esto. Ahí, ahí y ahí quiero hacer. Y esto es muy. Esta es la regla. Dígame. En la 8, creo. ¿Sí? Ya. Denme un dato aquí. 70, digamos. 70. Ok. Acá, como está a la izquierda, tiene que ser menor que el 70. Pero tiene que ser mayor al 70. 65 puede ser. Por ejemplo, 65. Por ejemplo. Otro. Este tiene que ser mayor al 65, pero fíjense que está a la izquierda del 70. 69 o 68. ¿Sí? 68. Claro que sí. Es mayor que el 65, 68. Pero es menor que el 70. Aquí no se preocupen si es que no logran captar eso. Pues ustedes se ven los menores a 60, todos los que están a la izquierda son menores que el 60. Aquí el 30 también. Los menores están a la izquierda y son mayores a la derecha. Para cada nodo, ¿no? Hay que revisar eso. Que los menores estén a la izquierda y los mayores estén a la derecha. Pero no es tanto ese drama. El drama es la inserción, el algoritmo de inserción. Y cuando hacemos una búsqueda o algo así, ¿cómo nos aprovechamos de que el árbol tiene un ordenamiento, ¿no? Que tiene un ordenamiento. ¿Ok? Entonces nos toca ver cuáles son los métodos que tiene esta clase árbol, ¿no? ¿Qué métodos tiene la clase árbol? Entonces tenemos que hacer una clase árbol de ese tema. ¿Qué métodos tiene? Bueno, voy a borrarlo acá para hacerlo más cómodo. Entonces, métodos de la clase, operaciones, digamos, operaciones de la clase árbol. Disculpe, ¿Sí, sí? por si ya son las 12:35. Ah, ya, gracias. Mayormente pasa hasta el 45. Fíjate que vamos a completar. Entonces aquí está la clase árbol. La clase árbol. Bueno, una vez más tenemos la raíz, ¿no? Tenemos la raíz. Y el tema. El constructor
el constructor, este que ven acá, árbol, él crea un árbol vacío, ¿no? Crea un árbol vacío. Lo que pasa es que queremos explicar estos métodos, y luego implementarlo, ¿no? Implementarlo ya en la clase árbol. Bueno, está bien, lo podemos continuar el próximo miércoles. Ya se siente cansado, vamos el próximo miércoles, vamos a implementar la clase árbol, ¿no? Vamos a implementar la clase árbol. Y lo más interesante es hacer algoritmos recursivos, ¿no? Sobre árboles, ¿no? Es la parte más sencilla, en realidad. Los árboles son más sencillos que manipular que la lista, créanme, seguro que sí. Muy bien. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? ¿Bueno? ¿Alguna consulta? Muy bien. El próximo miércoles a las 11:30, bueno, vamos a hacer ya algoritmos, ¿no? Algoritmos sobre la clase árbol. Y por lo menos ahora podamos hacer nuestro primer algoritmo recursivo sobre árbol. ¿Sí? Lo espero entonces el lunes al miércoles, perdón, a las 11:30. ¿Ok? Si no tienen alguna consultita. Todo claro, ingeniero. Ok. Bueno, buen espacio, muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles a las 11:30. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buen Hasta día. luego. Recording stop.